Cuando uno habla del arte en términos más generales, las discusiones rondan siempre a través de la comunicación y la expresión desde los lugares más desconocidos e introspectivos del ser humano, en función de una aparente necesidad que solo unos pocos tienen y son capaces de transmitir, con una habilidad adquirida, sea por talento o por la práctica técnica formada en instituciones educativas. Nos referimos a esa necesidad de expresar y que es la convención más común por la que se rige el camino del arte y se manifiesta tanto en la individualidad del artista como en la comunidad y en diferentes estratos sociales. Hasta se podría incluso elevarlo a un imaginario cultural de una sociedad o un país. Por lo que sí, entendemos al arte de esta forma y reconocemos nuestra incapacidad de clasificarla bajo una única convención. Lo que sí podemos determinar y comprobar empíricamente es que el arte comunica, independientemente de si el autor quiso hacerlo o no. Por esto es que siempre se nos invita a separar al autor de su obra, aunque en realidad lo único que hace esto es ligar todavía más a estas dos figuras, probando una vez más que este vínculo es prácticamente irrompible. La comunicación es un tema complejísimo, ya que creo que es físicamente imposible que un artista pueda concebir una obra que ésta no comunique nada, porque hasta el hecho de no tener la intención de comunicar y de la misma forma en que pasa con las posturas apolíticas, también nos están diciendo algo. Es una paradoja definida por su propio enunciado, porque sigue siendo una postura. Por esto es que cuando se habla de cultura nacional, sabemos que en realidad se está abarcando muchísimos elementos conjuntos de los que podemos también separar las individualidades artísticas, pero que a su vez tendríamos que pensarla como un gran comunicado que inevitablemente tiene un condimento de diversidad. Y eso si solo tomáramos a la cultura como el arte. Imagínense la diversificación que tendría que existir si tomamos los parámetros por los que la cultura como concepto se define, que es, en efecto, lo que sucede en la realidad, solo que acá hablamos específicamente del condimento artístico y lo que aporta esa identidad cultural. Ahora, lo que la historia determina es exactamente todo lo contrario a lo que supone esa premisa. Si bien tenemos ejemplos claros de la diversidad de culturas en todo el mundo, existe un elemento unificador tremendamente peligroso y contraproducente a la existencia de estas identidades culturales que son violentadas, marginadas y condenadas a la desaparición. Y acá no estamos hablando solamente de tradiciones o formas de expresión, sino que también hablamos de personas que son quienes portan la identidad. Porque si hay algo que este video no pretende hacer es aportar a la falsa idea del arte o a la cultura como un ente superior y dotado de un carácter místico que rige sobre una comunidad, porque el arte es un acto humano y no hay nada más que eso. Personas. Hoy en Café Kioto, junto a mi amigo Satirman, vamos a centrarnos en el llamado séptimo arte para ser más específicos y no perdernos en el intento de abarcar a todas las demás ramas. Hoy en día la industria del cine a nivel mundial junto con la música es el arte que mayor consumo tiene y en ambos casos existe una especie de fractura entre aquellos que lo consumen a la hora de definir si lo que están escuchando o viendo en este caso se lo considera arte. La gran disputa entre lo autoral y lo comercial, siendo esta última considerada en el camino hacia el producto, lo entretenido, lo emocional, hasta incluso lo popular. En el caso de lo autoral, generalmente categorizado, estúpidamente obvio, como lo intelectual o más frívolo que conlleva un trabajo mucho más profundo. Esta separación lo único que hace es generar falsos planteos a la hora de analizar qué es arte y qué no. Ambos lo son, independientemente de su finalidad. Ninguno de los dos es más o menos profundo o carece de cierta inteligencia. Los dos se diferenciarán en algunos aspectos, pero nunca dejan de ser arte. Lo mismo pasa con la música, desde la más comercial hasta la más experimental. Un ejemplo claro a la hora de explicar por qué los dos son arte son los términos medios, directores o productoras que se valen por sí mismos y tienen esta característica autoral. Sin embargo, siguen siendo comerciales, como pueden ser Scorsese o A24, Blumhouse o James Wan. Menciono esto para explicar simple y llanamente que en ambos casos cumplen una función clara, la expresión.
Es un arte con sistemas narrativos que cuentan y dejan registro de las cosas que hizo y piensa la humanidad en un momento concreto y con todos sus análisis políticos, sociales, geográficos, psicológicos, en fin, todo su contexto. En la primera colaboración que hicimos hace unos meses, hablamos de un evento y una condición particular que sucede sobre todo a partir del fin de la caída de la Unión Soviética, y es el proceso de la globalización y la hiperconectividad, lo que nos hizo que todos a día de hoy dispongamos de un gran acceso a la información, y en este caso acceder a un inabarcable registro fílmico mediante las plataformas de streaming o la piratería en muchos casos de obras menos difundidas, por ejemplo, o que siquiera se puede acceder mediante la vía comercial. Pero a su vez también tomamos conciencia del pobre estado en el que el cine se desarrolló durante sus 100 años de historia, ponele. Es decir, que si hoy desapareciera el mundo y solo quedara este registro para recordar a la humanidad, estaremos en su mayoría contando la historia de una humanidad blanca, de clase media, que tenía trabajo y algo para comer. Y si bien ya aclaramos que esta separación entre el cine comercial y el cine de autor era un sinsentido absoluto, no podemos ignorar que el cine comercial o mainstream es una forma de legitimación de la masa. Implanta un discurso que presenta una especie de convención universal y hegemónica como si el cine fuera exclusivamente realizado de esta forma y que todo lo demás es vanguardia. Pero, ¿cuál es el gran problema de esto? Si partimos de la idea de que existe una forma real de hacer cine, no solo estamos imponiendo una uniformidad cultural ficticia, sino que al mismo tiempo marginamos a todas las otras culturas de manera completamente arbitraria, respaldándonos únicamente en las tendencias de consumo del mercado, que no nos olvidemos, a su vez, estaban condicionadas y moldeadas por las tendencias anteriores. De esta manera, la naturaleza de la cultura termina estando atada a un sistema económico que a su vez atenta contra ella, porque hablamos de estructuras que funcionan de manera diferente, porque jamás el arte puede expresarse en su totalidad y con completa libertad si siempre se debe tener presente que el último fin es vender una entrada, y las cosas que no se entienden no venden entradas. Entonces, ¿podemos afirmar que el arte y los mercados pueden complementarse? Pero Lucho, por supuesto, viejo. Obras como Birdman, Matrix, Terminator 2 fueron éxitos rotundos en taquilla sin dejar de lado un gran aporte fílmico, artístico o experimental. Pero pensar que el arte tiene ese único fin sería entrar en un loop infinito de irrealidad, porque como dijimos, estas expresiones nacen en primer lugar de una necesidad humana relacionada con un montón de elementos y subjetividades, más que con el sistema económico de producción. Si no, pregúntele a Tarkovsky. Y hablando de soviéticos, es curioso cómo estos se acrecentan en los años 90 alrededor de todo el mundo, junto con una globalización que busca la universalidad y la comprensión de todo un lenguaje en el que todos estemos envueltos. El cine, legitimado por el mercado, es un cine que corresponde, como ya hemos mencionado en el video anterior con respecto a la corrección política, unas estructuras narrativas propias de una sola identidad cultural y hegemónica. La Europa de la Nouvelle Vague, el neorrealismo italiano y el expresionismo alemán se quedaron en los 70 y ya no marcan ningún tipo de tendencia ni camino a seguir. Hablar de Latinoamérica y su producción cultural siempre es un tema escabroso y que requiere un análisis extenso. Por ejemplo, empezando por su registro histórico. Sencillamente son muy pocos los momentos donde las industrias cinematográficas latinoamericanas han tenido un auge, o por lo menos uno que marque un hito a nivel mundial. Jamás fuimos algún tipo de fuerza cultural en este ámbito, si nos ponemos a la par de Estados Unidos, por ejemplo. Esta industria históricamente se sobrepone por cualquier análisis cinematográfico que podamos hacer, y que haya perdurado tanto a través de todo el siglo que el cine lleva existiendo solo logra que en la actualidad para muchos el cine sea solo lo que esta industria produce, y dejando de lado cualquier tipo de adjetivación de carácter ético, no es ni bueno ni malo, pero objetivamente esto genera una significativa baja en la diversidad cultural e intelectual de este arte, al aceptar que solo se está difundiendo una única cosmovisión artística. Teniendo en cuenta que Hollywood es la industria que indiscutidamente mantiene la hegemonía cultural cinematográfica, podemos empezar a entender cuál es la razón por la cual un espectador promedio es propenso a no ver ningún otro tipo de cine que no sea este. Y con la llegada de las plataformas de streaming, sea cual sea, la cosa no hizo más que intensificarse.
Nuevamente recaemos en la cuestión de las industrias culturales y el ciclo perpetuo de un mercado que ofrece solo aquello que el público puede interpretar y un público que solo consume lo que el mercado le ofrece. Y salvando que gracias a algunas excepciones como las que nombramos hace un ratito, el progreso en la capacidad de la comprensión artística del público en general, si avanza, lo hace de una forma tan progresiva que hasta parece imperceptible. Por eso, las vanguardias son vanguardias, simplemente porque tienen menos cantidad de espectadores. Y porque simplemente no están legitimadas por el aparato de la industria cultural. Bueno, ahora transportémonos un ratito a la Argentina, desde el país en el que estoy hablando, en el que vivo y también disfruto el arte. Porque me parece mejor opción replegarse a terreno conocido, ya que es mucho más difícil e irresponsable hablar de universales. Concepto que ya vamos a retomar adelante porque es realmente importante para esto que estamos hablando. Para la academia es sabido que la historia de la gran época de oro argentina fueron los años 40, con su Star System muy similar al de Hollywood, pero después vino Perón y arruinó el país y éramos potencia mundial y no había pobres y que guerra civil y que terroristas y que dictadura y que... Bueno, ya saben todas esas cosas que se suelen decir. Ahora, retomando la seriedad, lo que tenemos que admitir, en un acto de tibieza total, cosa que no me gusta hacer tampoco, es que existe un hecho objetivo y es el siguiente. La industria argentina se paró a mediados de los años 60 debido a la enorme cantidad de dictaduras a las que nos sometieron. Proceso que no solo se limitaría al séptimo arte, sino que también se llevaría consigo poco a poco cualquier otro tipo de vanguardia artística, como la música, por ejemplo. Y no solo el advenimiento de los censores militares, sino que en gran parte el conflicto político, social, económico fue el que dejó parada la industria. Y cuando llegó la dictadura del 76, la cosa solo fue para peor. Probablemente ya hayas escuchado del vacío cultural que estos procesos provocaron en el arte local. El silencio, la persecución y la censura ocuparon estantes de las bibliotecas, apagaron los amplificadores de las bandas y taparon las cámaras de los directores en las principales ciudades del país, donde gran parte de la cultura y las vanguardias eran producidas. Bajo orden estricta de los distintos gobiernos de facto, cientos de libros, canciones y películas fueron prohibidos, secuestrados y retirados de circulación. Pero no solo eso, muchos artistas eligieron exiliarse ante la posibilidad de ser perseguidos por las dictaduras y la intención de que en el territorio solo se produzcan expresiones vacías cuya única función debía ser la de brindar un entretenimiento de lo más superficial. Lo que también probablemente sepan es que en 1983 la democracia sería restablecida y con ella se esperaba que reflotara todo aquello que pasó a la clandestinidad durante los años 60 y 70. Pero nada más lejos de la realidad. El daño ya estaba hecho y no quiero caer en el análisis trilladísimo que se suele hacer sobre el cine de los 80. Ya saben, Olmedo, Porcel, Sandro, etc. Porque aunque pueda no gustarnos, tenemos que considerarlo como una etapa igual de importante por lo que representó históricamente, que existió y es así como se aprende, problematizándola. Pero gracias a esto es que también llegaría poco después lo que considero mi etapa favorita del cine argentino, que por obligación tuvo que sacar de lo más profundo de su ser herramientas, razonamientos, lógicas y pensamientos acerca de cómo se tenía que hacer el cine. Esta etapa del nuevo cine argentino, que inicia a mediados de los 90, es la más característica en cuanto a la representación cultural. Y no solo se limitaba al aparato técnico como los elementos de producción con los que se tenía que trabajar debido a las grandes crisis económicas, sino que por la libertad con la que se ejercía ese arte, esa necesidad de buscar y observar nuestro territorio, que naturalmente ejercía una especie de protesta, independientemente de las intenciones de los realizadores, en contra de los discursos de la hegemonía, ya sea cultural, social, política, hasta incluso económica. Y de la misma forma en cómo después de la Segunda Guerra en Italia nace el neorrealismo, en Argentina nace este nuevo cine que claramente no es lo mismo, porque bueno, la narrativa es diferente, el tiempo también, pero se entiende. Ahora, ¿por qué es necesario dar toda esta explicación? Entender cómo es que se construye una identidad cultural es importante y por sobre todo el cine,
que no es menos que el registro de nuestros tiempos, así como en la pintura es el arte rupestre o el impresionismo en Europa en el 1800. Lo que no deja de ser curioso es que cuando uno habla de pintura o de otro tipo de arte, jamás entre estilos se habla de algo que esté bien o mal, y los que lo piensan generalmente son un sector minoritario, pero a quienes se le da cierto aval porque se entiende que son académicos y por consiguiente quienes más entienden de la materia, teóricamente. Pero de la misma forma, en como pasa con la música, en el cine se da exactamente todo lo contrario. La discusión sobre estas formas de expresión se ha democratizado hasta tal punto y empujado a una legitimación tan masiva que se habla y se enseña de esa misma forma en cómo las industrias culturales producen. No parte de parámetros preestablecidos, sino que de ambiciones comerciales, y de esa forma se corresponde a una identidad cultural. Lo que nos lleva una vez más a dialéctica de la ilustración. Que el arte responda a las industrias culturales y, por lo tanto, a un fin comercial, provoca que las expresiones artísticas se limiten únicamente a aquello que las industrias entienden, y por lo tanto pueden manipular en son de un beneficio económico. Y esto está lejos de ser algo inocuo. Se produce una pérdida cultural enorme, el lenguaje entra en conflicto y se produce una hegemonía discursiva que termina dañando tanto a culturas como a las formas de expresión que son paulatinamente empujadas a los márgenes de la sociedad hasta incluso desaparecer. Este proceso pudo apreciarse recientemente en países como España o Corea del Sur, que hasta hace no mucho sus producciones cinematográficas no tenían mucho más alcance que las del cine latinoamericano, pero que después de desarraigar su cine de sus raíces culturales para posteriormente adoptar las formas que la industria, es decir, Hollywood, impone con su hegemonía, al ver sus series o películas más recientes es probable que, si están en un ámbito comercializado, sean productos y no piezas de arte, muy parecidos en su estructura a lo que remiten los productos de Estados Unidos, porque el fin es comercial y no estético. Puede que ahora entiendas cómo es que La Casa de Papel o El Juego de Calamar les gusta masivamente a todo el mundo o a una apabullante mayoría. No porque tengan algo especial, sino porque conflictos o formas de tratar y observar el mundo es exactamente la misma a las que nos tiene acostumbrados Hollywood. Lo único que cambia es el lenguaje verbal de los personajes, el físico y el lugar donde suceden. Que, como dije, no sería un hecho cuestionable de no ser que hoy es la misma industria la que forma el gusto de la gente. Y por si te lo preguntás, por esto es que también le es más fácil al propio Hollywood el adaptar producciones extranjeras. Léase, y citando un exponente local, con el caso de El secreto de sus ojos, que en sí es una buena peli, pero responde a una estructura policial hollywoodense, esa de toda la vida. Por eso ganó el Oscar y por eso se adapta, aunque pueda tener resultados contingentes esta adaptación, ¿no? Existen problemáticas muy grandes alrededor de esta idiosincrasia mercantil. Tan grave es la situación que es más probable conseguir fondos privados o públicos si una película se realiza en inglés que en su idioma nativo. ¿Cómo es eso posible? ¿Y por qué? Imagínate que en función del mercado algún artista histórico, agarren a cualquiera, lo hubiesen obligado a respetar un modelo porque eso es lo que vende o lo que funciona mejor. Sería algo imposible de pensar, aparte del burdo revisionismo histórico que acabo de hacer porque claramente funcionaba de otra manera el mundo, pero creo que la idea se entiende. Tan grave es que desde los 90 hasta hoy, incluso a los propios estudiantes en las universidades, no solo que aprenden muy poco de nuestro cine y demasiado de otros, sino que es muy baja la cantidad de la que está interesada en aprender sobre lo que se hizo y se hace en nuestra cultura, incluso pensando en hacer cine en otro lado y hasta grabar en otro idioma que no es el que habla. ¿Cómo es posible que si el arte es una actividad humana histórica, haya una cantidad de artistas que son incapaces de transmitir en su propio lenguaje y dialéctica e incluso crear formas o estructuras narrativas propias a partir del uso de la lengua? Creo que esto también se traduce en el espectador en esa pregunta de ¿cómo es posible que nos sea tan ajeno lo culturalmente cercano y tan cercano lo culturalmente tan ajeno? ¿Cómo es posible que no tengamos ganas ni siquiera de ver lo que se hace en nuestro propio lugar? Se podría responder de muchas maneras, hasta de una forma psicológica, si querés, pero es una realidad que pone en conflicto nuestra propia identidad. Y eso es problemático porque genera crisis sociales y políticas muy importantes en cada área artística, con algunas variaciones.
Es problemático que con el acceso que tenemos a la información que existe, si le preguntás a un español cómo habla un argentino, te intenta imitar un burdo acento porteño y no hace falta siquiera experimentar con un extranjero. Perdón si juega con el doble sentido, pero estoy intentando ser serio. Preguntémonos a nosotros mismos cómo hablamos y quiénes somos y probablemente tenemos una respuesta muy parecida. Si uno se fija en las propagandas publicitarias de turismo en Argentina, hay algo que jamás te vas a cansar de ver: la diversidad. Y es verdad, pero solo se manifiesta dentro de este carácter discursivo. Si miras un poquito alrededor, todos creemos que somos porteños, que nos gusta el fútbol, que tomamos mate, que somos unos vivos bárbaros. Y espero que ese cliché del argentino vivo se cumpla, porque si seguimos así de dormidos, estamos ante un problema cultural gigantesco. Y también histórico.